Formar, capacitar, promover, desarrollar. Comienza el Plan Provincial de Becas Gregorio Álvarez, una iniciativa destinada a redistribuir oportunidades educativas para los neuquinos. Accede a más información en www.neuquén.gov.ar/educaneuquén. La educación evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Sabemos que la distancia desde casa a la escuela es la misma, o que desde casa al trabajo es otra distancia, también fija. Pero hay una variable. Dale, vamos, re tarde. El tiempo. ¿Qué vale más? ¿El tiempo o la vida? Recordá, cruzar un semáforo en rojo cambia tu vida y la de los demás. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Buenas noches, ¿cómo están todos? Neuquinos, rionegrinos, toda la Nor Patagonia. Bienvenidos una vez más a la pantalla de 24/7, canal de noticias, a esta hora que dedicamos todos los jueves a repasar un poco lo que ocurre en la política, por supuesto, neuquina y en la política nacional, que no se puede separar, por supuesto, de lo que nos ocurre aquí en la región. Bueno, esta semana el tema fundamentalmente y el obvio tiene que ver con lo que ocurrió en el marco de la marcha en defensa de la educación pública, en particular de la universidad pública, porque es sin duda un punto de quiebre, un punto de cambio. Generalmente cuando analizamos la política, los fenómenos sociales, lo que buscamos son puntos o líneas de continuidad y puntos de quiebre, puntos de cambio en los cuales algo sucede que va a modificar la situación hacia adelante. Lo que ocurrió con la universidad, o con la marcha, mejor dicho, en favor de la universidad pública en todo el país, es sin duda un punto de quiebre en la política nacional. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Javier Milei por primera vez se encuentra con una marcha legítima que no fue absorbida por la dirigencia kirchnerista, más allá de los intentos del kirchnerismo, por supuesto, de apropiarse de esa voluntad general. Una marcha que convocó a todos los sectores, que convocó a sectores opositores al gobierno, pero también sectores que en principio uno entiende que apoyaron a Javier Milei en la última elección presidencial y sin embargo en el tema de la educación pública, en el tema de la universidad pública, le dijeron al libertario, hasta acá es el ajuste, le dijeron al libertario, el modelo que llevas adelante tiene límites y uno de esos límites es la universidad pública. Esto por supuesto traza un nuevo rumbo porque el gobierno, más allá de celebrar lo que es la baja de la inflación, más allá de celebrar lo que es la caída del déficit, y esto lo hizo Javier Milei en una conferencia o en un encuentro de la Asociación de Liberales hace 24 horas atrás, pero lo cierto es que el gobierno empieza a encontrar que políticamente tiene límites, que políticamente no todo vale, que la idea de criticar al kirchnerismo y de criticar a la casta política no es una fórmula de resultados infinitos. Y en ese sentido la marcha de defensa de la universidad pública fue claramente un síntoma de que esas banderas, esas reivindicaciones, esos valores sociales empiezan a ponerse de pie en la República Argentina. Nadie podía hasta este momento encontrar un hecho político que le ponga frenos a la legitimidad del presidente Milei. Un presidente que, como habíamos comentado, viene trabajando un ajuste, probablemente el ajuste más importante en la historia de la democracia argentina, pero al mismo tiempo goza de niveles de legitimidad realmente muy, muy importantes. Esta marcha fue la excepción, esta marcha fue un llamado de atención para el gobierno y esta marcha puede llegar a transformarse en el primer tema, en la primera bandera
que funcione como punta de lanza de la reconstrucción de una oposición al liberalismo en la República Argentina. Los intentos de Massa estuvieron, los intentos de Cristina estuvieron, los intentos de Máximo Kirchner y de Axel Kicillof estuvieron, los intentos de la dirigencia sindical estuvieron, todos ellos observaron en esta marcha, en este despertar de buena parte del pueblo argentino, una oportunidad para capitalizar políticamente la construcción de poder frente al gobierno de Javier Milei. Lo cierto es que la marcha pasó por encima de esos intereses sectoriales, dejó desdibujada la imagen o por lo menos el protagonismo de todos estos dirigentes y le marcó a Javier Milei un parate en la agenda de gobierno. Por eso hablamos de un punto de quiebre, porque ahora las preguntas que surgen son: ¿quiénes van a capitalizar ese descontento en el marco de esta marcha, de esta expresión popular? ¿Serán los mismos que vienen intentando construir oposición? ¿Será el kirchnerismo? ¿Serán los sindicalistas? ¿Será Axel Kicillof? ¿Serán los dirigentes de la centroizquierda tradicional de la República Argentina? No parece ser que vaya por ahí. Que puedan llegar a ser actores de una reconstrucción, de una propuesta opositora, de una propuesta de centroizquierda, es muy probable. Que protagonicen, que encabecen ese espacio es bastante poco, por ahora, bastante poco creíble, porque son, entre otros, buena parte de la causa del triunfo de Javier Milei. Eso por un lado, las preguntas que deja ahora abierta la movilización en defensa de la universidad pública en la República Argentina. Por otro lado, ayer hay que poner el ojo en lo que sucedió en este encuentro que yo les contaba de liberales, de la Asociación de Liberales o la Fundación de Liberales Argentinos. Ayer, frente a Javier Milei, frente a todos los libertarios que estaban allí invitados y a los liberales que estaban allí invitados, entre otros también Mauricio Macri, quien se paró en el estrado, quien se paró en el atril, fue Lacalle Pou, presidente de Uruguay, un hombre admirado por toda la centroderecha latinoamericana, por lo que está haciendo allí en su país, y dijo algo que llamó la atención en un encuentro de liberales. Habló del Estado, reivindicó el Estado, dijo que el Estado tiene que ser ese hacer piecito, utilizó la metáfora de hacer piecito como cuando éramos chicos, según él mismo explicó, que cuando alguien no podía trepar un paredón, los demás le hacían piecito para que pueda hacerlo. Y dijo algo importante, dijo: ¿cómo va una persona a disfrutar la libertad individual si no tiene una buena casa? Es decir, si vive en un rancho, si no puede mandar a estudiar a sus hijos, si no puede darle de comer a sus hijos. Para eso hay que tener un Estado fuerte. Las palabras de Lacalle Pou, por supuesto, marcan una distancia bastante importante con respecto al programa que está llevando adelante el propio Javier Milei, un libertario que no cree ni siquiera en las fallas de mercado. Todo esto nos lleva a pensar que hay un camino del medio, o que debería haber un camino del medio. Por un lado, las posiciones de centroizquierda empiezan a aparecer en la sociedad, pero prescindiendo de dirigentes que le han hecho muy mal a la centroizquierda, de dirigentes que han convertido el ideal del Estado fuerte en lo que fueron los últimos años del peronismo en el poder en la República Argentina, es decir, una serie de desfasajes difíciles de justificar, de un Estado que se termina transformando en una máquina para financiar estructuras políticas, campañas electorales, de un Estado que se lo llevó también en buena medida puesto la corrupción, los altos índices de corrupción, de un Estado que entendió a la sociedad como amigo-enemigo, según quien estaba de acuerdo con el posicionamiento ideológico del gobierno de turno. Me estoy refiriendo básicamente a los gobiernos kirchneristas, todos esos excesos que denunció Milei, a los cuales Milei le puso un nombre que fue la casta política, son y han sido penalizados por la sociedad en las urnas cuando ganó Javier Milei. Pero por otro lado, dentro de los propios liberales empiezan a aparecer moderaciones, es decir, el propio Javier Milei tiene que intervenir en el mercado de las prepagas ante el abuso de los empresarios, el propio Javier Milei tiene que negociar la ley de ómnibus con los gobernadores, el propio Javier Milei tiene que conceder, por ejemplo, la posibilidad de que se restablezca el impuesto a las ganancias para que la coparticipación de las provincias no se caiga. El propio Javier Milei termina en un encuentro en el cual Lacalle Pou
habla de un Estado fuerte. Es decir, los dos extremos han encontrado sus límites, tanto la centroizquierda que gobernó la Argentina como la derecha que la está gobernando hoy, y esa es tal vez una posibilidad interesante para observar, una posibilidad interesante para construir algo nuevo en la Argentina, el camino del medio. Veremos si esto resulta de esa manera, si hay dirigentes que se pongan ese camino del medio al hombro y si la sociedad acompaña ese camino del medio, que hablaría de un Estado intermedio o una organización intermedia entre el Estado y el mercado, sin que los extremos se lleven a la Argentina al mismo camino que ya hemos recorrido una y otra vez. De eso, creo, se trató esta semana, de la aparición de una alternativa del centro en la Argentina, por ahora en manos de la sociedad. Veremos si la dirigencia la absorbe, la interpreta y logra, por supuesto, conducirla. Nos vamos ahora a hablar, y no estamos muy lejos de este tema, con el diputado nacional Osvaldo Giancafilo del Movimiento Popular Neuquino. Osvaldo Giancafilo, gracias por atendernos aquí en Otro Dato. ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias, Osvaldo. Bueno, te llamamos porque el tema de la semana sin duda fue la defensa de la universidad pública y primero quería conocer tu opinión sobre ese tema en particular, sobre esa discusión que se llevó buena parte de la agenda política. Totalmente de acuerdo con esa manifestación genuina que realizaron miles y miles de argentinos, miles y miles de neuquinos, una decisión totalmente equivocada, errada por parte del presidente Javier Milei en cuanto a poner en tensión el tema universitario. Por otro lado, también me parece que no es acertado el recorte a lo que es la universidad pública, así que esa manifestación genuina creo que sin banderías políticas como se dio, ¿no? Buscando poner sobre el tapete algo que es tan sentido para todos los neuquinos y argentinos, pero bueno, hubo un sector de la política partidaria que lejos de lo que la gente manifestaba, ¿no? Que no quería banderías políticas, no quería que nadie se embanderara con una causa que había nacido genuinamente y por la cual no habían convocado justamente los partidos políticos, y que vimos cómo muchos trataban de sacarse fotos en el frente de las marchas y la gente misma les decía que no querían que se politizara, ¿no? Y ya en el día de ayer, Santiago, bueno, vos sos un conocedor de todo lo que hace a las ciencias políticas. Ayer se convocó por parte del kirchnerismo a una sesión especial en el Congreso de 257 diputados, 134 en total. Decidimos no prestarnos a ese circo partidario, bajaron 124, y allí hay que tener en cuenta, perdón, 123, y allí hay que tener en cuenta básicamente que no se trataba de un proyecto de ley, no se trataba del tratamiento del presupuesto universitario, simplemente se trataba de lo que ellos denominaron un emplazamiento a las comisiones para que se reunieran, cuando eso tranquilamente se puede hacer a través de una nota. Bueno, vos fuiste concejal, a través de una nota uno puede pedir tranquilamente que una comisión permanente se reúna. A tal punto te diría que hoy se hizo la presentación en la Comisión de Educación para que se pueda reunir el próximo jueves, así que el próximo jueves voy a estar participando de esta reunión que justamente se caracteriza por tratar seriamente lo que hace al tema educativo a nivel nacional. Bueno, entiendo que le estás respondiendo con esto también a las críticas que se te realizaron, en particular críticas que vinieron de la diputada Rucci, diputada provincial del MPN, porque no participaste justamente de esa sesión que vos nos estás contando. ¿La respuesta tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con que vos interpretaste allí que era una utilización política de la causa? Bueno, no había sesión, había un sector, Claro. el kirchnerismo, tratando de sacar una ventaja política sobre una marcha a la cual no convocaron y a la cual nadie de esa marcha les dijo cuáles eran los pasos a seguir respecto de este tema, y menos aún engañar a la gente diciéndole que en esa sesión especial que estaban convocando iban a resolver el presupuesto universitario y la defensa de la universidad pública, que fue la bandera que levantaron los miles y miles de manifestantes que públicamente marcharon, ¿no? Entonces,
creo que engañar de esa manera no está bien. Ujú. Y más allá de las expresiones que pueda tener un diputado o una diputada, yo respeto las opiniones de todos, Sí, hay que hablar con propiedad, con conocimiento de causa, y es fundamental, Santiago, me parece, ¿no? Que se hable con responsabilidad legislativa. Cuando uno desconoce un tema, y yo la verdad me he quedado sorprendido de algunos representantes de la provincia de Neuquén ujú, en la legislatura, la verdad el nivel de ignorancia que hay sobre cuestiones que hacen a ni más ni menos que el funcionamiento del Congreso. claro, El claro. Congreso no funciona porque se le ocurre a un sector de la política y forzando al resto, ¿no? Hay Ujú, que decir, vuelvo a repetirte, son 257 diputados en total que conforman la Cámara, 134 no estuvimos de acuerdo con ese circo político partidario que se pretendía armar, ujú, hasta donde yo sé, 134 es más que 123, con lo ujú. cual querer hacer foco en 2 o 3 diputados me parece que es buscar un chivo expiatorio para tratar de esconder en realidad otros fines que tienen que ver más con cuestiones electorales del futuro que con otra cosa. Bueno, ahí va, me estás adelantando a los temas, pero te lo voy a repreguntar de todas maneras. En el MPN ya empezó la batalla por el 2025 porque no es el primer cruce y no es la primera vez que te buscan a vos en esos cruces desde algunos sectores del partido. Entiendo que te deben observar como un posible candidato a renovar esta banca o aspirar a una banca senador, es decir, a ganar protagonismo dentro del movimiento popular neuquino. ¿Vos lo entendés de esa manera? ¿Creés que ya se está discutiendo puertas adentro del partido lo que va a ser la representación nacional de las 6 bancas, en definitiva, que se disputan en Neuquén el año que viene? No tengas dudas que hay dirigentes popes de este partido que están buscando posicionar a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas, como Ujú. lo han hecho a lo largo de la historia del partido, para que ocupen lugares, ¿no? Estoy seguro de que esos referentes que salen, la verdad, sin entender mucho de lo que estamos hablando, cuestionando, agrediendo, descalificando, mintiendo también porque esgrimen cuestiones que realmente nunca han sido dichas, ¿no? Con lo cual seguramente quieren ser senadores o quieren ser diputados el año que viene, ¿no? Pero bueno, Ujú. allá ellos, yo creo que hay una agenda legislativa que es la que la gente está esperando. Ley bases, por ejemplo, Sí. he escuchado por ahí, ¿no? El capítulo laboral entró por la ventana el día domingo, no estaba previsto. Ley bases, por supuesto, la voy a acompañar, como la Ujú. acompañé en general este, eh, en el tratamiento anterior. Creo que el gobierno nacional tiene que tener las herramientas para poder resolver la situación económica que tiene el país, que viene deteriorada ya desde hace muchos, muchos años, no es una situación de ahora, y me parece que si el Congreso Nacional le da las herramientas, ya no van a tener las excusas que han tenido hasta acá de que el Congreso le pone palos en la rueda. Son facultades que tendrán por un año, no por 4 Sí. como estaban planteando. Por otro lado, también allí el capítulo de hidrocarburos, Santiago, Ujú. contarte que hemos blindado Vaca Muerta, le hemos dado seguridad jurídica, eliminamos el término de Poder Ejecutivo Nacional, hemos sacado la palabra nacional del artículo número 2 de la Ujú. ley 17.319, porque eso era lisa y llanamente meterse con competencias provinciales, con lo cual el futuro de las concesiones, almacenaje, transporte, de la Sí. energía, tanto gas como petróleo, las reglas de juego, las reglamentaciones correspondientes las fija la provincia de Neuquén, en el caso nuestro, y las provincias productoras, cada uno en su jurisdicción, tal cual lo plantea la Constitución que fue reformada en el 94. Y por otro lado, también decirte que en lo que hace al paquete fiscal, yo ya he adelantado que mi voto será negativo en rechazo de la implementación, restitución nuevamente del impuesto a las ganancias. Tiene que ver con una razón de coherencia. Yo nunca he estado de acuerdo en que los salarios paguen impuestos, con lo cual, insisto, la verdad que yo no entiendo muy bien cuando salen las agresiones y las descalificaciones, porque en realidad están tratando de embanderarse sobre causas que las mayorías silenciosas muchos no entienden y que tampoco esas mayorías silenciosas les encargaron. No nos olvidemos que el MPN kirchnerista apoyó el año pasado a un candidato a presidente que perdió con el actual presidente Javier Milei, y con esto no estoy diciendo ni que soy kirchnerista ni que soy libertario, simplemente estoy relatando un hecho de la realidad, y eso a veces molesta,
entonces tratan de acallar las voces, y yo, lejos de amedrentarme, nunca le he pedido permiso a nadie para opinar de política. A mí me interesa que efectivamente el sentido común y el criterio sean los que priman cuando uno tiene una función de gobierno o tiene una función legislativa, como es este caso. La realidad es que hoy se ha sacado un dictamen de la ley bases, y además contarte también, Santiago, y contarle a toda la gente que hemos logrado junto al diputado Servi, al diputado Agustín Domingo, de Río Negro, poder preservar en el artículo 5 de este dictamen que ya se ha firmado. Ya no estamos hablando de un borrador, estamos hablando de un dictamen firmado en la comisión, en el plenario de comisiones de hoy, donde la ley 25.565 y su fondo fiduciario ha quedado a resguardo, y eso me parece que es una muy buena noticia, porque es algo que la gente nos venía requiriendo en esas reuniones recorridas que estamos haciendo. Entonces creo que hay que dejar la política chiquita, la chicana, y ponerse a trabajar verdaderamente en la letra fina legislativa que la gente necesita. Declaraciones, declamaciones, expresiones con buenas intenciones, la gente no vive de eso. Cuando uno habla del presupuesto universitario, por ejemplo, tiene que dejarlo plasmado en una ley, tiene que dejarlo plasmado en un decreto, tiene que dejarlo plasmado en una resolución. Entonces, es importante que no engañemos a la gente, porque muchas veces la gente no sabe, esa mayoría silenciosa, como la que se expresó el otro día, el día martes, de manera genuina. Insisto, estoy totalmente de acuerdo con la educación pública, la defiendo, y también estoy de acuerdo con la universidad pública. Lo que no hice, Santiago, fue ir a la marcha a sacarme fotitos, subiéndola por todos lados, porque, insisto, fue una marcha genuina que no convocó a la política, la gente se autoconvocó, y hay que tener en cuenta que el año pasado la gente mandó un claro mensaje, ¿no? Se está refuncionalizando el sistema político neuquino y argentino, y si los políticos no tomamos nota de eso, me parece que vamos a estar equivocando el camino. Osvaldo, ¿existe el camino del medio en la Argentina? Digo, porque al kirchnerismo, la gente, o al modelo de centroizquierda que llevó adelante el peronismo, la gente le puso un límite votando a favor de Milei, o en su mayoría. Y ahora la sociedad parece ponerle, por lo menos en algunos temas, límites a Milei durante su propio gobierno. Yo diría que muchas veces se intentó el camino del medio, pero la verdad es que el éxito político no le ha llegado al equilibrio precisamente dentro de lo que son las propuestas de gobierno. ¿Vos creés que hay plafón para construir algo en ese sentido? ¿Creés que, o por lo menos vos te considerarías dentro de una línea como esa? Yo lo que creo, Santiago, es que hay un escenario político inédito. Sí. La gente ha mandado un mensaje muy claro el año pasado, pone en tensión a la clase política, en la cual por supuesto me incluyo. También se pone en tensión la representatividad, y ahí me parece que es donde nosotros tenemos que exigirnos, estudiar mucho los temas, evaluar la opinión pública, tomar mucho contacto. Yo ya llevo, para que vos tengas una idea, 12 reuniones recorriendo la provincia, donde la gente se manifiesta, Sí. y allí aparecen mensajes que están muy por fuera del microclima político. El microclima político que uno vive muchas veces no es el que pasa realmente en la calle. Por eso uno tiene que dejarlo salir de ahí. Yo, por ejemplo, en Plotier, llegué hace ratito de Buenos Aires, y ahora voy a tener una reunión con varios vecinos de acá, interiorizándome sobre qué piensan ellos de esto que se está tratando en el Congreso Nacional, ¿no? Así como lo vengo haciendo en otros sectores de la provincia junto al diputado nacional Juan Sepúlveda. Mañana voy a estar en Andacollo también. Entonces, no perder ese termómetro, esa sensibilidad, esa empatía, es la que a uno justamente le permite poder ir a Buenos Aires y trabajar con sentido común y criterio, ¿no? La verdad que los extremos no son buenos, como se han dado en los últimos 20 años en Argentina. La grieta nacional ha hecho mucho daño, pero sí hay un denominador común, Santiago. Cuando las fuerzas políticas nacionales se tienen que poner de acuerdo allí en Capital Federal y definir los destinos de la provincia, de las provincias desde el obelisco, lo hacen sin tener ningún problema. Mirá, la ley 17.319, si nosotros no prestábamos atención, en su artículo 2 preveía otorgarle competencias al Poder Ejecutivo Nacional sobre concesiones, almacenaje, transporte de energía, tanto gas como petróleo. Bueno, el estudio minucioso que hicimos
de cada uno de esos puntos llevó a modificar esto. Así que el dictamen que hoy salió blinda Vaca Muerta. Vaca Muerta no solamente le asegura la actividad al sector privado, ya sea a las operadoras, a las empresas prestadoras de servicio y a todos los empleados del petróleo que viven justamente de sus salarios, sino también que eso repercute en el sector público, porque recibimos regalías, esas regalías permiten pagar salarios a docentes, a médicos, a policías, y permite también el funcionamiento del Estado en la provincia de Neuquén. Ahora, también hay que decir, Santiago, que hay que solidarizarse con el gobierno de la provincia de Neuquén. ¿Por qué? No porque Osvaldo Giancafilo sea fanático del gobernador de la provincia. Soy diputado y tengo que tener relación institucional con él, y hemos venido trabajando el capítulo de hidrocarburos junto con Rolando Figueroa, también con el ministro de Energía, Gustavo Medela, y también con el secretario ejecutivo de la OFEPI, Alejandro Monteiro. Y allí que hemos fijado nosotros reglas que de alguna manera le dan previsibilidad jurídica justamente al desarrollo de Vaca Muerta, y esto es lo que va a permitir que tengamos en una ley bases un capítulo de hidrocarburos, que es justamente lo que permite la actividad hidrocarburífera que genera ingresos a la provincia de Neuquén. Ahora, si vos analizás cómo se ha comportado, por ejemplo, el gobierno de la anterior gestión, que llegó hasta el 10 de diciembre del 2023 a nivel nacional, o sea, lo que yo denomino kirchnerismo, bueno, recortó el presupuesto para la educación pública y las universidades en 50.000 millones de pesos. Hay que recordar que los fondos universitarios están congelados desde el año 2023. Y por otro lado, también hay que recordar que la anterior gestión nacional, en los sucesivos años, se comprometieron inversiones por miles de millones de pesos para la infraestructura escolar de la provincia. 120.000 millones de pesos quedaron pendientes de envío para la construcción de escuelas. Por eso hablo de que me solidarizo con esta gestión, porque fui ministro de Gobierno y Educación, conozco muy bien el tema. 35 edificios hoy se alquilan en la provincia de Neuquén en educación obligatoria nomás. Allí tendríamos que tener edificios propios en las provincias. Por otro lado, se frenaron los envíos el año pasado para la finalización de la EPET número 23, un edificio de 5.200 metros cuadrados en Añelo, la capital de Vaca Muerta. Eso no lo envió el gobierno anterior de Alberto Fernández y el ministro de Economía en aquel momento, Sergio Massa. Y por otro lado, la EPET 25 no se pudo comenzar la obra porque no enviaron el anticipo que tenían que enviar en la anterior gestión. Entonces creo que es muy importante hablar con propiedad, y que cuando uno defiende determinadas cuestiones, en este caso con un gobierno que no es del mismo signo político de la anterior gestión, no tiene que tener doble moral. Osvaldo Giancafilo, muchas gracias por habernos atendido aquí en Otro Dato en 24/7, como siempre, muy gentil, y ya seguiremos hablando seguramente en algunos de nuestros programas de aquí de Prima Multimedios. Gracias a vos, Santiago, como siempre. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, buenas noches, Osvaldo. Bueno, Osvaldo Giancafilo, diputado nacional del MPN. Nosotros nos vamos a la primera tanda y venimos con más Otro Dato.